Bueno, saludos. Tenía ya varios días que no hacía videos. Estaba en otras cuestiones personales, lógicamente. Ya que, como ven, yo no vivo ni de la política, ni de esto, ni de nada de eso. Yo vivo trabajando en mi finquita, con mi diseño gráfico y estas cosas. Entonces, bueno, viniendo del video pasado, donde hablaba de lo que era o los videos pasados, mejor dicho, lo que era la hora espejo, lo que fue el entramado gubernamental que hizo el comandante Chávez con la inexpugnable revolución. Vamos a hablar hoy sobre el tema de Chávez, el gran orador, porque esto es un punto especial de todo esto. Después iremos al cuento chimbo del legado de Chávez. Como siempre hago mis títulos un poco pedantes para algunos, controversiales para otros. Pero es en referencia al legado chimbo eso que dicen algunos que las misiones son el legado de Chávez, que no sé qué es el legado. No, no. El legado de Chávez es otra cosa. Y de eso vamos a hablar en el próximo video. Después iremos a la revolución del anaquel lleno, donde todos eran revolucionarios cuando había bastante plata, pero entonces empezaron a saltar talanquera cuando empezaron los ataques, cuando desapareció el comandante y empezaron los ataques a Nicolás Maduro. Okay. Entonces, bueno, como Chávez es el gran orador, siempre solemos comentar lo bien que hablaba Chávez, pero poco analizamos su discurso. Eso lo expliqué en los videos pasados, en el de Laura Espejo sobre todo, donde él decía muchas cosas en su discurso, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista del Chávez orador, sino bajo la perspectiva del ideario, ¿no? Cuando hay que ir más allá para captar su forma de comunicarnos eh, y darnos el sentido de su ideario, ¿no? Eh, ¿Por qué Chávez era tan bueno al hablar? Pues, entre otras cosas, por su versatilidad, su magistral sentido educativo lleno de amor al prójimo. Eh, Su clave maestra es tan simple como el que sentía lo que decía y no mentía cuando lo decía, como hacen la mayoría de los políticos que son demagogos. Entonces, a lo largo de la historia, mundialmente, ha habido excelentes oradores que han movido masas, pero no vamos a hablar de los de otros países por su gran variedad, que van desde la extrema derecha hasta la izquierda revolucionaria, como desde Lincoln o Kennedy, incluso Hitler, o luchadores sociales como Luther King o Lenin, incluso Allende o Gaitán. Pues. Bolívar era muy bueno en eso, de ahí sus discursos en los congresos de Angostura, en todas estas partes, incluso en la Declaración de Independencia, cuando es parte de la historia que él hizo un discurso encendido, porque era un gran orador, además de que eran muy buenos escribiendo, ¿no? Lamentablemente, Chávez no dejó muchas cosas escritas, no tenía tiempo para tanto, pero le gustaba pintar y hacía otras cosas. Entonces, también hemos tenido, como dije, entonces al libertador Simón Bolívar, eh, tenemos a Francisco Miranda, el mismo Bobe, era muy buen orador, Zamora, Cipriano Castro, con su planta insolente. O más contemporáneamente, revolucionarios, está Andrés Eloy Blanco, que es un gran orador y un gran escritor también. Lamentablemente, bueno, se equivocó al cofundar el Partido de Acción Democrática pensando en algo revolucionario, de ahí su himno. Es el himno más revolucionario, vuelvo a repetir, que yo he escuchado, de un partido político por lo menos. Eh, pero es un partido que pasó de ser
de origen socialista, socialdemócrata, al actual Partido Liberal de extrema derecha, fascistoide, desde hace un par de años que Romualdez lo convirtió en esto. Bueno, ahorita tienen Taberna Gutiérrez, vamos a ver si cambia la cuestión. No lo creo, son caimanes del mismo caño, como dicen. También, ¿por qué no hablar de Betancur? Betancur era bastante buen orador, que fue lamentablemente el primer traidor de la izquierda en Venezuela en el siglo pasado y perseguidor de la misma, ¿no? Por supuesto. Tenemos otro muy emblemático que era muy similar a Chávez, de ahí Chávez toma algunas de sus prácticas oratorias, que era Renio Tolina, que a pesar de ser de derecha, parecía más de izquierda por su nacionalismo particular y que por supuesto fue asesinado porque se temía, la derecha temía que él iba a ganar. De hecho, literalmente era el ganador de las elecciones de esa fecha y le tumbaron el avión. Entonces, desde ahí llegamos, bueno, a Chávez, porque igual que el por ahora, fíjense que Chávez lo dejaron hablar 40 segundos. Como yo les dije, a mi tío Fernando lamentablemente le tocó el momento donde estaba cuando llega Chávez el 4 de febrero, y él siempre decía que si él se hubiera sabido que Chávez iba a dar ese discurso y que iba a resultar lo que resultó, él no lo hubiese dejado hablar por televisión. Pero lo dejó, y bueno, la historia ya lo dice lo demás. Chávez, desde joven, practicaba la dialéctica al ser decimista, era recitador, orador en eventos, era cantante, profesor en la Academia Militar y un asiduo lector que le daba el conocimiento de cuándo, cómo y dónde usar cada palabra en particular y el entendimiento de que razona su ideal. Como militar debió dirigirse también a sus contingentes de tropas con masas de soldados, muchas masas de soldados, hasta que en actos ya va, tengo problemas aquí con el sonido de fondo porque estoy oyendo lamentablemente a otra persona que se perdió a la izquierda, que eso le da bravo. Bueno, bueno, como decía Chávez, tenía sus momentos, sabía cuándo decir las palabras, usaba el verbo, el sustantivo especialmente compaginado, como en el caso de los cojones, cuando digo que hay cojones, carajo. Porque no usó otro calificativo como las bolas, testículos, etcétera, que son lo normal en el popular, sino que habló de cojones. Eso tiene su sentido figurado y pueden buscarlo y verán que tiene su particularidad cuando dijo eso. Siendo llanero y viendo la época viniendo de la época de la pajita en el hombro, como yo me crié, era una pajita que si se la tumbaban, bueno, era complicado. Entonces, coloquialmente, él tomaba estas actitudes para la defensa. Nosotros no defendemos huyendo, sino atacando. Y ese es el temor que nos tienen a los venezolanos, que nosotros cuando nos ataquen no vamos a correr, sino que vamos a ir para el frente. Va a ser complicado. Y con 4 millones de milicianos y casi 300.000 militares activos, va a ser fuerte. Entonces, como decía, coloquialmente se conocen los cojones como las partes que hacen a un hombre, y las bolas son a su vez, además de esas partes, lo que se coloca en los grilletes. Fíjense,
Cuando Chávez habla de cojones, especifica exclusivamente la parte humana. Porque las bolas, cuando uno dice jalabolas, o alabolas, que es la palabra realmente, se refiere a las bolas de los grilletes que le ponían a los presos. Y entonces había alguien, cuando el preso era importante, había alguien que lo ayudaba a alar la bola o arrastrarla, porque era muy pesada. A mayor grado de riesgo de la persona, era más grande la bola, y entonces había el alabolas. ¿Ve? Entonces en eso se hace la referencia a la alabola. Entonces, pero Chávez utilizó el cojones. Así hay otras que, aunque suenan vulgares, resultan no serlo, como váyanse al carajo. Eh, Resulta que cuando uno estudia, investiga, uno dice váyanse para el carajo, como decir una vulgaridad, una grosería. Resulta que el carajo era la cestica que llevaban arriba los barcos en la época de la colonia, de la colonización, donde iba, creo que se llamaba Rodrigo de Triana, el que gritó tierra, tierra, ese que le enseñaron a uno de niño. Eh, y se pueden decir otras palabras, pero normalmente uno dice váyanse al carajo, y Chávez lo decía bastante. Eh, entonces, Chávez usó estas palabras, calificativos adecuados, para la precisa ocasión. Eso lo hacía un gran orador, ¿no? Además de esto, Chávez tenía una fuerza importante de voz, sabía jugar con la tonalidad de voz, sabía cuándo alzar la voz, sabía cuándo gritar, cuándo imprimir fuerza, fortaleza, cuándo imprimir suavidad. Él era extremadamente bueno en el uso de la palabra y de las gesticulaciones incluso, lo que es el lenguaje corporal. Entonces una fuerza importante en manos de un buen orador, buscar el momento, el tono adecuado para exacerbar al público, que debe estar expectante, cautivo, constantemente, o se pierde el hilo de lo que se comunica, y así todo el discurso se pierde. Pues. Chávez no, Chávez sabía cuando él veía a la gente animada, entonces le daba ese fervor como que aquí hay cojones. Y la gente se levantaba. Ese era Chávez, y eso es un buen orador. Por ello vemos que el comandante entonces alzaba esa voz, la ponía la voz ronca, a veces la partía, la fragmentaba, como se dice coloquialmente, pausaba o aceleraba para elevar el fragor del discurso, pero nunca dejaba de dar un mensaje aleccionador, humanista, nacionalista y revolucionario que quería comunicar, imprimiendo en sus palabras o no una atracción como un imán que se da en ambos sentidos, atrayente o lo opuesto, dependiendo únicamente del lavado de cerebro mediático-cultural que se le ha dado de la parte de la oposición, al adoctrinamiento colonizador de los escuálidos, que lo que para los chavistas es algo resaltante, algo para admirar, para ellos es algo de odiar. Entonces, Chávez además de eso era un hombre muy dado para los niños, para las minorías étnicas, los indígenas, afrodescendientes, discapacitados, etcétera. Y tenía él impartía ese amor, reflejaba ese amor. Entonces, eso le imprimía a sus palabras como orador algo adicional. Entonces, la parte más importante del discurso de Chávez fue siempre su manera de aleccionadora, inductiva, educativa, de hablar ante la gente. Nunca dejaba de lado la historia, porque bien sabía que, como yo digo, la historia tiene las respuestas, tiene todas las respuestas. Y como él decía, los números no mienten. Cuando hablaba de economía, por ejemplo,
Eso lo dije en el video pasado, cuando hablaba de Laura Espejo. Esa fue su verdadera fuerza, su verdadero legado y su verdadero fin último por el que entregó su vida, la unidad. No solo fue la unidad de la izquierda, que es un legado político para mí, ni los avances sociales en su legado social para muchos, sino su legado cultural, idiosincrático y conductual. Lo que más imprimió en sus afanadas miles de horas dedicadas a la enseñanza a todo fue justamente la moral. Pequeño detalle. Ética revolucionaria. Yo quisiera que los niños, la generación de Chávez, que no son esos que tienen ahorita Héctor Rodríguez y esta gente que tiene 30 años, 35 años, no. Son esos que nacieron después de 2001, 2004, de ahí en adelante. Perdón. Ojalá algunos de esos niños formados en la era Chávez, que ya se destilan como líderes sociales, luchadores y políticos eminentes. Tenemos unos grandes oradores. Hay unos niños por allí que, bueno, pues, que se tiran unos discursos que parecen un Allende, un Chávez cualquiera, o un Fidel Castro, o un Che Guevara, hablando. Hablan extremadamente bien en público y hablan con un discurso asumido, vivido. Como decía Gandhi, eh, hay que vivir como se dice. Entonces tú no puedes ser socialista viviendo en los lujos, viviendo en la gran vida, mientras el de al lado está hambriado. Hay que tener allí un poco de humildad y tratar de no sobrepasar los niveles. Entendemos que las gestiones de gobierno, en las empresas y todo esto tiene un cierto grado de, de manutención, digámoslo de alguna manera. Por decir algo, el presidente no puede estar yendo a ese mercado en Venezuela. Si estuviésemos en otras partes del mundo donde no hay esta cuerda de locos adoctrinados que matarían hasta, bueno, matan a los perros, matan animales, matan a todo el mundo, queman gente viva, entonces el presidente podría ir a hacer su mercado. Pero lamentablemente no se puede. Lamentablemente entendemos eso, entendemos que tienen que tener buenos vehículos, deben ser blindados, por esa misma razón. Vean el atentado que le hicieron a Samán, a Eduardo Samán, cuando era el de la Sunde. Y imagínense lo rápido que lo harían como Nicolás Maduro si supieran que no carga vehículos blindados, ¿no? O de Diosdado, o de cualquiera de estas figuras públicas, incluyendo aún las que no tienen cargos públicos pero mueven masas o mueven medios de opinión, tipo Mario Silva en La Hojilla. Son gente que les tiene mucho odio y deben tener cierto nivel. Entonces la gente espera que ellos andan en un cacharrito, pero entonces cuando esa persona que digamos que es un ministro tiene que hacer un trabajo en Ciudad Bolívar, entonces esperan que él vaya, que será en bicicleta, no sé, o en un cacharro que se accidente cada 30 segundos y tiene que estarlos empujando. Eso no funciona así. Ellos tienen que tener medios de transporte aptos para poder viajar. De hecho, normalmente deben ser 2 o 3 vehículos, porque si uno se accidenta, se cambia el vehículo y sigue adelante. O bien puede ser un vehículo, helicóptero, avioneta, dependiendo de cuántas cosas haya que hacer en un día, del horario, y así. Pero sí hay que vivir eh, modestamente, digámoslo de alguna manera. No hay que ser insinuosos y tener aquellas cosas locas que hacen algunos, tipo Ramos Alucas, que tiene el- la armadura y que se toma una foto en su cocina con una pierna completa de jamón serrano que costará quién sabe cuántos millones. Una pierna de jamón serrano, no sé, costará $5.000, $3.000, no sé cuánto costará, pero sé que es extremadamente caro. Entonces, poner eso en público, eso es una estupidez. Eso
eso es inmoral. Entonces, estos niños de los que yo hablo, que son políticos eminentes para asumir todas estas aristas de la forma correcta, para hablar, para actuar al unísono con lo dicho, puesto que un revolucionario verdadero no es aquel que habla, sino el que vive lo que dice y actúa como tal. Un socialista verdadero es aquel que no acepta la injusticia y lucha por redimirla en medio de su lucha social, moral, ética y de justicia igualitaria y equitativa. Seamos todos un poco de Chávez y menos como pudiéramos ser ahora o en esta sociedad atacada, donde nos pasaron el switch, creo que lo dije una vez, como el animal, despertándonos el sentido animal, reptiliano de sobrevivencia, y entonces esto es todo contra todos. No, deberíamos ser más bien todos con todos. Así, con una sociedad social, moral, cívica, tendremos el mejor país del mundo, pues Dios no lo dejó con todas las riquezas y ventajas para hacerlo. Pero depende del libre albedrío de nosotros para vencer estos ataques de los diablos, de los demonios, y poder llevar adelante las cosas. Simplemente espero que este gran orador que fue Chávez haya de verdad dejado su huella, como la dejó en mucha gente, que en el caso personal aprendí mucho de él. Y de allí justamente es que voy a la parte del legado chimbo de Chávez, que es en la próxima entrega, porque hay una serie de desviaciones en el proceso revolucionario que lo he explicado. El PSUV está convirtiéndose en una acción democrática, tiene que tener cuidado con eso, debe dar sus espacios a los cuadros revolucionarios del gran pueblo patriótico, y está la parte de la contrarrevolución, ya hice un video de esto. Entonces los tirios y los troyanos que tenemos en otras partes, todo esto vamos a irlo hablando para explicarlo bien, porque es un tema muy álgido, ya que de allí entraríamos a la parte de la educación y la religión. Después entraríamos en la parte de la economía, que es lo último. ¿Por qué lo último? Porque la economía depende del sistema social que nosotros nos damos. Véase que se lo dije una vez, que nuestro gran defecto es que nos quitaron ese sentido democrático de obediencia, respetar las leyes, las normas, que nosotros mismos nos dimos. Miren, respetábamos las leyes en la Cuarta República porque éramos oprimidos. Hacemos nuestra constitución refrendada por nosotros mismos, creamos las leyes en función de esa constitución, que hay muchas deudas en leyes, por cierto. Hay muchas actualizaciones como el Código Civil, el Código Penal, que hay que actualizarlo. Se le han hecho unas reformas allí, pero eso no es. Eso hay que eliminarlo y hacerlo todo completo. Igual que el sistema educativo. Y ahora no obedecemos lo que dice el presidente. Si el presidente dice ahorren en petro y no beban cerveza, la gente va y se echa una pea. Así de mal estamos. Entonces vean las consecuencias que nos ha llevado esto. Y bueno, de la oposición ni se diga, ellos no oyen a nadie sino es a Donald Trump. Ese es su jefe. Entonces bueno, vamos a hablar más adelantico porque ya son 25 minutos ya este video casi y no queremos alargar tanto. Estamos hablando entonces mañana del tema del otro tema.